complejas eran entonces una rareza que disparaba los precios. Pero el ganador invicto fue el asombroso Semper Augusta. En 1624 existían una docena de ejemplares. En Ámsterdam cambiaron una sola de estas flores por una de las residencias más caras de la ciudad. Era un disparate financiero. La residencia de un rico por un solo tulipán. Un coleccionista anónimo holandés era el propietario de todos los Semper. Cuando la oferta pasó de 1.000, 2.000 y hasta 3.000 florines, este coleccionista se negó en rotundo a venderlos y tan solo se deshizo de un bulbo. Para desgracia suya, el bulbo produjo 2 vástagos. Podía haber ganado muchísimo más. Una vez que tenías una variedad cromática muy intensa o rara, entonces podías cultivarla utilizando bulbos más pequeños, lo que llamamos clones. ¿Por qué son idénticos? Eran vástagos del bulbo madre, no semillas que se han producido por polinización. Pero los bulbos del Semper produjeron muy pocos vástagos. Se propagaban con mucha lentitud y, en consecuencia, siguieron siendo los más escasos. Y fue precisamente esta escasez lo que hizo enloquecer a hombres de negocios sensatos. Este enorme interés por los tulipanes dio como resultado un boom inversionista. Todo el mundo, todas las clases sociales, querían invertir en este negocio. Querían beneficios fáciles, dinero fácil. Y, por supuesto, la situación se descontroló. Ámsterdam sigue estando considerada como un lugar de diversión, una ciudad donde la mayoría de las normas se relajan. Y a los holandeses siempre les ha gustado su cerveza. En el siglo XVII, en Ámsterdam había no menos de 5 tabernas por cada 100 habitantes. El creciente comercio de los tulipanes desempeñó un papel ritual en el florecimiento de esta cultura de bar. Era aquí, en las tabernas, no en la recién creada bolsa, donde tenían lugar los tejemanejes especulativos. Aquí la compraventa no estaba regulada y sucedía en medio de una atmósfera de alcohol y humo. Pero la entrada en el círculo de comerciantes estaba estrictamente controlada. Era una auténtica hermandad del siglo XVII. Todo futuro comerciante tenía que afiliarse primero a un colegio, a la cerrada compañía de los floristas, que tenían su base en las tabernas. Una vez aceptado, se apuntaba su nombre en una placa y entonces ya podía vender sus tulipanes como mejor le pareciera. Había 2 métodos. El primero, el comprador y el vendedor escribían sus ofertas. 2 mediadores, elegidos por mutuo acuerdo, sugerían un precio justo y al final, después de regateos, se cerraba el trato. El segundo método era por subasta. Pero fuera cual fuera el método, el comprador debía siempre pagar la cerveza, la comida y el tabaco. Pero la compraventa del tulipán también estaba entrando en una fase nueva, incluso más peligrosa. Ya no era una actividad de temporada, se estaba convirtiendo en un negocio de todo el año.
El cultivo del tulipán es una actividad que lleva tiempo. La floración desde la semilla tarda 7 años. Es un periodo demasiado largo para que unos comerciantes con prisa se enriquezcan. Una inversión a tan largo plazo conllevaba demasiados riesgos y no cuadraba con la atmósfera desenfrenada de las tabernas a medida que los precios subían y subían. Un almirante Van Heusen se vendía por 3.400 florines, el salario de 15 años de un artesano holandés bien pagado. Entonces se dieron cuenta de que los vástagos o clones del bulbo madre también se podían vender con suficientes garantías de consistencia de apariencia y calidad en las flores. Pero incluso mejor, se podían vender aún cuando todavía no se habían recolectado. ¿Para qué esperar 7 años? Acaban de nacer los futuros del mercado de bulbos. Pero como muy bien saben los inversores del Bearings Bank, los futuros de mercado son los valores más peligrosos de todos. La compraventa de futuros es un ingrediente necesario en toda economía saludable porque tanto los productores como los revendedores quieren cubrirse las espaldas en el caso de posibles cambios futuros en los precios, sobre todo cuando sus productos están sujetos a fluctuaciones o aumentos en el precio muy marcados, como sucede con los tulipanes. De manera que fue algo natural que surgiera el mercado de futuros de tulipanes en cuanto el mercado evolucionó hacia la producción futura de artículos que aún no existían, ya que estaban todavía en el campo. Se convirtió en un negocio peligroso en el momento en que entró gente que no sabía lo que hacía y que no supo cubrirse como era debido. Para el no iniciado es una especie de juego de azar. Por ejemplo, un especulador puede invertir todos sus ahorros y dar un depósito del 50% por un bulbo. Si en una fase alcista el precio se había doblado, entonces el inversor podía pagar el resto de la deuda, recuperar su inversión inicial y hacer un beneficio limpio del 100%. Sin embargo, si el inversor se lo jugaba todo y el bulbo perdía la mitad de su valor, entonces perdía todos sus ahorros y además incurría en una deuda por el resto. Una suma que jamás podría pagar. Este tipo de mercado en Holanda se llamaba windhandel, literalmente el negocio del aire. Es peligroso pensar que se puede hacer mucho dinero con productos vivos. Dependes de todo tipo de circunstancias que pueden producir desastres en los cultivos o todo tipo de enfermedades. Es decir, es un organismo vivo. Es un poco más complicado que un diamante. Y, en mi opinión, esa es la razón de que la gente no se diera cuenta del riesgo que corría. En un intento por contrarrestar la especulación se introdujo un método de pesaje de los bulbos. La medida se llamó Azen y pretendía que los bulbos maduros, listos para producir vástagos, tuvieran un precio justo en el mercado. Se puede comparar a la venta de diamantes. Los diamantes se venden por quilates y cuando es menos de un quilate se venden por puntos. De manera que un buen diamante de un quilate tiene un precio fijo y uno que tiene solamente 75 puntos es menos caro. De igual manera, un buen bulbo que tuviera los Azen que fuera, porque esa es la palabra que usaban para el peso, era más caro que uno que tuviera menos Azen. Vender por Azen era un comercio más justo, pero el plan fracasó y solo sirvió para empeorar las cosas. Un bulbo de la variedad Virrey de 81 Azen de un comerciante de vinos había alcanzado los 410 Azen en el momento de la venta. Era un beneficio del 500%. ¿Quién podía resistirse a semejante especulación? Fue una fiebre que afectó a todas las clases sociales que invertían con la esperanza de aumentar el dinero y la riqueza.
Los comerciantes, por supuesto, los más ricos, empezaron primero, y les siguieron las clases medias e incluso los artesanos. Cuando vieron que se podía hacer tanto dinero de una manera tan fácil, no dudaron en hipotecar